Versículo 1 al 11. Hechos capítulo 1 del versículo 1 al 11. Cuando ya lo tengan, estimados hermanos, les invito a estar en reverencia y vamos a darle lectura de una forma alternada. Yo inicio la lectura. La promesa del Espíritu Santo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Todos los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Oremos. Amantísimo Señor, nuevamente te damos gracias, oh Señor, porque tú nos usas para abrir tu palabra. Te pedimos humildemente, Señor, que a través de tu Espíritu Santo, tu palabra sea revelada en nuestros corazones, en nuestro entendimiento, y nos proveas, oh Señor, de la enseñanza que tú tienes para con nosotros, para vivirla y para caminar juntamente contigo. Te lo pedimos humildemente en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador eterno. Amén. En estos días o en estos meses hemos estado hablando o predicando la palabra acerca de el evangelismo que cada uno de nosotros como cristianos debemos de ejercer. Y ha venido mes con mes una preparación y parece ser que ya, como su palabra lo indica, los días están próximos a terminar todo este proceso de enseñanza para con toda la iglesia, para que también su pueblo creyente pueda llevar el evangelio a aquellos que necesitan de Cristo. Y el tema de hoy es muy importante para nosotros. Está obedeciendo a la gran comisión la iglesia. Está obedeciendo a la gran comisión la iglesia. Recordemos, estimados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, después de haber culminado su ministerio aquí en la tierra, dio unas indicaciones que muchos conocemos. Bueno, estimados hermanos, la pregunta es dirigida a cada uno de nosotros, como cristianos, como iglesia de Cristo, que nosotros reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como la cabeza. ¿Estamos obedeciendo?
Y hemos tenido dos lecturas muy importantes el día de hoy, allá en Corintios, también en Hechos, y damos fe y vemos a la luz de la palabra de Dios lo que los discípulos hacían después que Jesucristo ascendió a los cielos. Antes de partir, les dio indicaciones. Antes de morir, les dio indicaciones y los dirigió a un lugar. Esperen allí antes de salir. Y ellos obedecieron y se dirigieron hacia aquel lugar. Dice que estando en ese lugar, convivían, estaban juntos, alababan y glorificaban a Dios. Había un sentir en ellos por lo que habían atravesado, porque aquel Jesús en el cual ellos vivían y convivían y veían todo lo que hacía Jesucristo estando vivo, llegó el momento en el cual ya no estaba entre ellos. Había una promesa, había algo que les había indicado, pero que en su momento todavía los discípulos no entendían o no llegaban a comprender qué es lo que había pasado con Jesús. Jesús, dentro de sus muchas pláticas que sostuvo con cada uno de ellos, dentro de sus muchas predicaciones que dio a todo aquel pueblo que le seguía, también les indicó que era necesario que Él padeciera todas aquellas tribulaciones, todas aquellas angustias, y que iba a ser desechado, crucificado, pero también les había dicho que al tercer día iba a resucitar. Pero esa palabra o esas palabras todavía los discípulos no llegaban a comprender. Estaba dolido su corazón de aquellos discípulos, de aquellas gentes que le seguían, porque aquel Jesús que palparon, que convivieron con ellos, ya no existía más entre ellos. Y cuando Jesús resucita, dice la palabra de Dios que se muestra a ellos en diferentes lugares y de diferentes formas. Y muchos discípulos, algunos, dudaron de lo que estaba aconteciendo. Pero cuando fue revelado en ellos, totalmente que sus ojos fueron abiertos, dice las Escrituras que pasó un tiempo más con ellos, preparándolos, discipulándolos, para que esa encomienda que en su momento Él estuvo haciendo, ahora pasara a manos de sus discípulos. Con Jesús muerto no se cortaba la proclamación de su evangelio, el perdón de pecados, el arrepentimiento del impío viniendo hacia Dios. Al contrario, muchos creyeron que con la muerte de Jesucristo habían vencido y que ahí moriría el evangelio. Pero los planes de Dios no son los planes del ser humano. No es la sabiduría humana. Dios tenía un propósito, una planificación. Y Jesucristo, al ser resucitado, al estar nuevamente con sus discípulos 40 días, los preparó para que fueran y proveyeran del evangelio. Dice la palabra de Dios en el versículo 6: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?
todavía aquellos discípulos creían, pensaban que Jesucristo había venido a componer el sistema político de aquel entonces en el cual ellos estaban atribulados, esclavizados. Y en muchas ocasiones todavía vemos o hay personas que piensan de esa forma, que Jesucristo viene a restaurar aquel gobierno en el cual estamos atribulados. Jesucristo le responde a sus discípulos y le dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. A veces pensamos que Dios debe de hacer lo que nosotros le ponemos en sus manos. Y nuestro Señor Jesucristo le indica: no os toca a nosotros saber entender lo que el Padre tiene en su mano por hacer. Y en el versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando les decía que al principio del orden del culto leímos estas sagradas escrituras en el libro de Hechos, en el libro de Corintios, nos damos cuenta de aquella espera que Jesús dio para con sus discípulos y para con toda aquella gente que le seguía. Esperen los tiempos de Dios. Reúnanse, sigan alabando y glorificando a Dios. Y cuando se encontraban en aquel lugar, dice que vino y fue derramado el Espíritu Santo sobre todos aquellos discípulos y a todos aquellos que se encontraban en aquel lugar. ¿Qué es el Espíritu Santo derramado en ellos? ¿Qué fue de lo que proveyó Jesús para con aquellos discípulos, con aquellas personas que le seguían? ¿Qué les dio? Bueno, estimados hermanos, en el griego habla acerca del poder y habla acerca del término dinamita. Y cuando nosotros escuchamos esta palabra de dinamita, bueno, hace una explosión muy fuerte, tiene un poder tremendo, y eso es lo que provee el Espíritu Santo para con aquellos cristianos de aquel entonces. Fue provisto aquel consolador, aquel poder en el cual fue puesto en aquellos discípulos. Y cuando leíamos estas escrituras, nos dábamos cuenta cómo Pedro, cuando se presentó esta pareja delante de él, después de haber vendido sus posesiones y haber tomado una parte de ellos, cómo fue revelado lo que ellos habían hecho. Ese poder es a través del Espíritu Santo puesto en aquellos discípulos. También habla la lectura acerca de los milagros que Pedro hizo, las curaciones que los demás discípulos hacían, las sanaciones, aún en las enfermedades muy gravosas. Aquel poder del Espíritu Santo puesto en aquellos discípulos hacía todas aquellas maravillas. No solamente lo habían visto
ejercer en Jesucristo, ahora ellos hacían lo mismo. El Espíritu Santo, el poder dado por Dios, derramado en ellos, hacía ahora para con todos aquellos necesitados. El perdón de pecados también estaba en ellos. Ellos, dice el versículo 8, y recibiréis poder, el Espíritu Santo. Y estimados hermanos, no solamente recibieron ese poder, sino que también, dice el versículo, y me seréis testigos. Aquellos discípulos, aquellas personas que estuvieron con Jesucristo, podían dar la fe verdadera de lo que Jesús había estado haciendo durante el tiempo de su ministerio. Aquella provisión de 3,000, de 5,000 panes, alimento para aquellas personas cuando no había nada. Sanaciones, sanando enfermos de diversas enfermedades, que el día de hoy, para con el hombre, hay algunas que ni queremos mencionar de tan gravosas que son, pero para Jesús no había nada imposible. Jesús resucitó muertos. Cuando ya nadie tenía oportunidad, llegó Jesús y los resucitó. Ese mismo poder fue transmitido a aquellos discípulos. Y también en las Sagradas Escrituras encontramos que aquellos discípulos hacían las mismas maravillas y milagros que Jesús estando con ellos. Y me seréis testigos. Estimados hermanos, nuestro Señor Jesucristo no solamente proveyó a aquellos discípulos de aquel entonces, aquellas personas que estaban reunidas en aquel entonces, del poder del Espíritu Santo, sino que también ellos daban fe de lo que Jesús había hecho. Y es por ello que hoy en día la palabra de Dios nos habla a nosotros como cristianos. Nosotros también damos fe de lo que la palabra nos dice, de toda aquella revelación en nosotros. Cuando nosotros leemos las Escrituras, desde que el pueblo de Egipto estaba en esclavitud, desde que empezó la creación de este mundo, damos fe de que es la palabra de Dios, solamente su palabra, reestructurando, restableciendo, redimiendo aquello que en su tiempo estaba perdido. Hoy en día, estimados hermanos, nosotros somos parte de ese discipulado de aquel entonces. Nosotros también somos cristianos y nos llamamos cristianos porque somos seguidores de Cristo, porque confiamos que Dios, a través de su Hijo Jesucristo aquí en la tierra, desarrolló todo ese ministerio. Nuestra mirada, nuestra convicción como cristiano está puesta en Cristo, en nosotros que hemos creído en Jesucristo como aquel que estuvo en la tierra, aquel que realizó todos estos milagros, aquel que fue crucificado, sepultado y que ha resucitado y que está en la diestra de Dios Padre. Cuando nosotros creemos en eso, también nos hacemos copartícipes como discípulos de Él. También está derramado el Espíritu Santo entre nosotros.
también tenemos el poder para hacer esas maravillas, restaurar y dar testimonio. Ese don ha sido provisto en nosotros. Pero en muchas ocasiones no creemos que realmente tenemos el Espíritu Santo en nosotros. ¿Y por qué? Bueno, dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 10, versículo 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Y dice Juan capítulo 15, versículo 26 y 27, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros, dirigiéndose a sus discípulos, y vosotros daréis testimonio también. Daréis testimonio también. Nosotros también damos testimonio de aquel Cristo resucitado, de aquel Cristo ascendido a los cielos. También nosotros somos provistos del Espíritu Santo. Dice, porque habéis estado conmigo desde el principio. No es casualidad, estimados hermanos, que nosotros nos llamemos discípulos, cristianos, sino que Dios le ha placido hacernos discípulos de Él. Nosotros también tenemos el Espíritu Santo, el don, el poder de mostrar el Evangelio, la palabra de Dios, para aquellos que necesitan de Él. ¿Cómo damos esa palabra? A través del testimonio de haber creído en aquel que vino a redimir lo que estaba perdido, el pecado. Él venció. Y a través de Jesucristo nosotros fuimos restaurados. Y cuando nosotros creemos esa parte, estimados hermanos, nos hacemos discípulos de Él. Y en nuestras manos también está el proveer del Evangelio a aquellos que necesitan de Él, dando testimonio de lo que ha hecho con nosotros, de haber sido restaurados y ahora vivimos para con Él. Esa es la forma en la cual nosotros podemos también ejercitar el Evangelio de Dios, dando testimonios nosotros, no de sí mismos, sino de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y aquello que en su momento estaba perdido, Dios lo ha restaurado para su gloria. Esas promesas, estimados hermanos, de que la palabra habla acerca de aquellos que vienen a Cristo y le reciben, y no solamente viven una vida agradable estando con Él, sino que también pueden ser vivo testimonio para llevar el Evangelio a otras personas. En muchas ocasiones pensamos que no tenemos las armas o cómo poder hablar a aquellas personas. No estamos preparados, capacitados.
¿Qué le voy a decir a aquella persona cuando yo me enfrente, cuando yo esté junto a ellos? Estimados hermanos, tenemos que confiar que nuestro Señor Jesucristo está juntamente con nosotros y que Él hablará. Pedro era un pescador, ¿sí? No tenía un conocimiento intelectual, no había tenido una preparación en las mejores escuelas, pero Dios, a través de su Hijo Jesucristo, lo levantó para ser su piedra de su iglesia. En muchas ocasiones, a veces sentimos esa intimidación propia y creemos que nos falta más habilidades, palabras elocuentes o preparaciones de otras personas más reconocidas, y nos sentimos vulnerables para poder llevar el Evangelio de Dios. Pero, estimados hermanos, está puesto en nuestras manos, pero nosotros tenemos que confiar verdaderamente que ha sido puesto en nuestras manos. Debemos de ser testigos como los apóstoles eran testigos de Él. Y sí podemos, estimados hermanos, esta iglesia está bien estudiada, está bien preparada, hay profesionistas, muchos estudiosos que han sobresalido en el ámbito de sus profesiones. Sí tenemos la capacidad para hablar, para mostrar el Evangelio. Y aún aquellos que pensamos o creemos que no tienen las habilidades, Dios dice que usa lo débil para mostrar a aquellos sabios su debilidad. A veces juzgamos a las personas, lo minimizamos y nos creemos superiores, intelectuales, que alguien tiene que estar a nuestro nivel. Estimados hermanos, el Espíritu Santo es puesto en nosotros. Él obra en nosotros, Él trabaja en nosotros, Él nos provee de lo necesario para poder llevar su Evangelio. Pero tenemos que creerlo verdaderamente y tenemos que desarrollarlo, llevándolo a la práctica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Propiamente nosotros, dando ese testimonio. Pero si no estamos dando un buen testimonio, no podemos proveer y testificar de Jesucristo. Así que, estimados hermanos, nosotros tenemos las armas necesarias para poder realizar todos estos acontecimientos que en su tiempo los discípulos hacían y que ha sido puesto en nosotros como discípulos de Cristo. Si tú, estimados hermanos, no has venido a Cristo verdaderamente, no has hecho ese pacto con Dios y no te has encontrado con Él, bueno, es tiempo de recibir ese Espíritu Santo lleno de poder y dar testimonio vivo y eficaz, no solamente de lo que sucedió en ese tiempo, sino de la restauración que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, puede hacer en ti. Pero tienes que venir humillado, tienes que venir
arrepentido y tu corazón debe de recibir la palabra de Dios. Estás a tiempo. Dios, a través de su Hijo Jesucristo, te sigue dando esa oportunidad. No la eches, como dice el dicho, en saco roto. Dios quiere restaurar tu vida. Dios quiere que tú te encuentres con Él y te está llamando. ¿Dónde se llevaría a cabo ese testimonio de los discípulos? Dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero inicia en Jerusalén. Y estimados hermanos, Jerusalén representa la casa, el lugar de origen. Y así nos encontramos como cristianos. Solamente estamos llevando el Evangelio en Jerusalén, en nuestro hogar. Hemos crecido, sí, verdaderamente hemos crecido, pero hemos crecido localmente. Porque el Evangelio se está propagando solamente entre nosotros, entre nuestras familias. Pero en la encomienda de nuestro Señor Jesucristo, no solamente fue para aquellos discípulos, para aquel momento en el cual, en el lugar donde se encontraba, ellos también hacían aquello. Creían que solamente la salvación, el Evangelio, era para los judíos, para ellos, y allí se quedaron también. Después vemos la historia de Cornelio, reflejada también como Pedro en aquella visión, en aquel sueño, donde el Señor le muestra a Pedro que no solamente la salvación era para ellos, para los judíos, sino que también era para los gentiles. No solamente la salvación, estimados hermanos, es para nosotros, es para nuestra familia, sino que tenemos que entender que el Evangelio, que en un momento nosotros recibimos por fe, también tiene que ser para otros gentiles. Dice la Escritura, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. Y recordamos aquel acontecimiento de la samaritana y Jesús, aquel encuentro que tuvieron, y le decía a la samaritana, ¿cómo tú vienes a mí siendo judío? Porque había una rencilla entre judíos y samaritanos, y no podían verse, territoriales. Ni tú puedes pasar para acá, ni yo para allá. En mi adolescencia y mi juventud, yo soy nativo de Jalpa de Méndez, y había una costumbre que creo que sigue vigente. Había una rencilla entre Nacajuca y Jalpa de Méndez, entre los gobiernos, y entre los gobiernos iba toda la población. ¿Quién superaba a quién? Jalpa se levantaba en alguna organización o algo mejorable para su comunidad, inmediatamente Nacajuca hacía lo propio. Los encuentros deportivos, los encuentros de estudios, de exámenes, era una rivalidad tremenda por querer ser siempre el mejor. Y hace unos meses fui invitado a una boda allá en Nacajuca, ahora ya casado,
Y en la mesa donde estuvimos con otras personas, una de las asistentes, mujeres que estaba allí, nos saludamos y preguntó, ¿de dónde eres tú? Al lugar donde fuimos a la boda era Anacajuca. Y le digo, no, pues yo soy nativo de Jalpa de Méndez, pero vivo en Villahermosa. Y me dice la damita, ¿y cómo tienes valor para venir aquí? Si tú sabes que Jalpa de Méndez y Nacajuca no se llevan. Para mí eso ya había sido olvidado. Pero como todavía en la adultez hay algunos que traen esa rencilla. Bueno, lo mismo pasaba entre Judea y Samaria. También leía yo la historia de México y algo que me asombró fue saber en la lectura o leer en el libro que en su tiempo Palenque no era de Chiapas, era de Tabasco. Ocosingo no era de Chiapas, era de Tabasco. Iztapangajoya, que está aquí al lado de Tiapa, tampoco era de Chiapas, era de Tabasco. Pero en aquel entonces empezaron a pelear territorio y bueno, los gobiernos fueron cediendo. Porque en aquel entonces estos dos estados, por esas ciudades, por esos municipios, querían una guerra. Y para evitar eso, bueno, los gobiernos cedieron. ¿A dónde queremos llevar con esto? Cuando Jesús habla en su palabra, Judea y Samaria, está hablando que aquellos discípulos tenían que ir a aquel conflicto, a aquel lugar donde había rencilla, donde había pleito, donde había necesidad de restaurar a aquellas personas. Y nosotros hoy en día sabemos que fuera de nuestra casa hay pleitesía, hay enojo, hay molestia, hay dificultades, hay tribulaciones, angustias, sufrimientos. Y el Señor nos indica que no solamente en Jerusalén se debe de predicar el Evangelio, sino allá donde hay rencilla, también tenemos que llevar la palabra de Dios. En ese lugar que se necesita de Cristo, que necesita Cristo restaurar aquellos corazones. Pero para eso, estimados hermanos, tenemos que salir de nuestro Jerusalén a través de ese poder derramado en nosotros y dando testimonio de lo que Cristo ha hecho, restaurándonos para vida eterna. Pero también dice el versículo, y hasta lo último de la tierra. Miren nada más la encomienda que Jesús le da a sus discípulos. Su casa, los de afuera y aún hasta lo último de la tierra. Hoy en la actualidad son pocos los misioneros que son enviados hasta lo último de la tierra. De nuestro presbiterio, que somos 32, 33 iglesias, no llegamos quizás ni a 10 misioneros transculturales que están allá hasta lo último de la tierra. El Evangelio no ha salido, sigue estancado en Jerusalén. Hace mucho tiempo, la historia del cristianismo, o el por qué somos cristianos, así se llama el libro, les recomiendo que lo lean.
Dice que enviaban miles y miles de misioneros alrededor del mundo. Y algo que me sorprendió también en la lectura es saber que el evangelio de los primeros misioneros enviados no fue por parte de los evangélicos, sino por parte de la competencia de los católicos romanos. Ellos fueron los que enviaron misioneros para que el evangelio de la palabra de Dios se propagara. ¿Por qué los evangélicos no enviaron? Porque se quedaron en su Jerusalén. Cuando despertó el evangelio, ya estaba adelantado el otro, más que nosotros. Y estimados hermanos, así nos encontramos el día de hoy, en Jerusalén. No queremos salir a Judea y a Samaria porque tenemos miedo, y mucho menos hasta lo último de la tierra. Pero esa encomienda fue dada a los discípulos, estando ya, teniendo ya el Espíritu Santo. Los discípulos seguían en casa, hasta que Jesús tocó nuevamente en ellos a través del Espíritu Santo, y ellos pudieron salir de su entorno. ¿Cuándo tocará el Espíritu Santo nuevamente en nuestros corazones para salir de casa? Solamente Él tiene el tiempo. Pero estimados hermanos, la encomienda para con los discípulos de Cristo es esa, que todos hemos recibido, todos aquellos que hemos creído en Jesucristo, hemos sido revestidos del Espíritu Santo. Y aquella tarea, aquella encomienda es para cada uno de ellos. Dar, proveer del Evangelio de Cristo. Dar testimonio de lo que Cristo hizo en su tiempo y de lo que hizo en nuestras vidas. Y de lo que puede hacer en la vida de aún de aquellos que están esperando que tú y yo llevemos esas palabras de salvación. Así que, estimados hermanos, analicemos lo que la palabra de Dios, su palabra, nos enseña, y de lo que quiere Jesús de sus discípulos. Es la tarea para cada uno de nosotros. Encontrémonos con Él, pidámosle a Él que nos dé de ese poder para dar testimonio de lo que Él ha hecho en nosotros. No nos quedemos con esa revelación en nosotros, sino proveamos para con aquellos que necesitan que todavía Cristo restaure su corazón, como en su tiempo lo hizo por cada uno de nosotros. Que Dios bendiga su palabra. Amén.